estimulantes y cautivadores de su época. Humboldt fue, por un lado, uno de los más sagaces teóricos de la lingüística general, y por otro, uno de los primeros y más firmes defensores de los valores libertarios. El concepto fundamental de su filosofía es Bildung, noción con la que apunta J.W. Burrow. Se refería al desarrollo más pleno, diverso y armonioso de las capacidades del individuo, la comunidad o la especie humana. Su propio pensamiento podría servirnos de paradigma, aunque, por lo que yo sé, en ningún momento establece una relación explícita entre sus ideas, según el lenguaje, y las ideas sociales libertarias. Ambas se desarrollan claramente sobre una base común y se inspiran en un mismo concepto de la naturaleza humana. El ensayo de Mill sobre la libertad tiene como epígrafe el principio rector del pensamiento de Humboldt en su propia formulación. La importancia absoluta y esencial del desarrollo humano es su riquísima diversidad. Humboldt concluye su crítica al Estado autoritario con estas palabras: me ha estimulado durante toda la redacción de esta obra un sentimiento de hondo respeto por la dignidad inherente a la naturaleza humana y por la libertad, única cualidad acorde con tal dignidad. En otras palabras, su noción de la naturaleza humana es la siguiente: la verdadera finalidad del hombre, aquella que prescribe los eternos e inmutables dictados de su razón, y no la que le proponen sus difusos y volubles deseos, es el desarrollo más elevado y armonioso de sus capacidades en todo completo y coherente. La libertad es la condición primera e indispensable que hace posible semejante desarrollo, pero acompañan muchas otras condiciones esenciales. Si bien es cierto que todas están íntimamente relacionadas con la libertad. Al igual que Rousseau y Kant, Humboldt sostiene que nada fomenta la madurez para la libertad como la libertad misma. Tal vez no la reconozcan quienes con frecuencia se han escudado en la inmadurez para ejercer una represión constante, pero me parece que la deriva incuestionable de la naturaleza misma del ser humano. La incapacidad de ejercer la libertad solo puede deberse a una falta de capacidad moral e intelectual. Potenciar esa capacidad es la única manera de suplir esta carencia, ejercicio que a su vez presupone la libertad que despierta la actividad espontánea. Solo cuando aquel que lleva las cadenas no se da cuenta de que se las ha quitado, se puede decir que no hay liberación. Pero eso no le sucede a ningún hombre del mundo, por cruel que haya sido con él la naturaleza y degradantes que sean sus circunstancias. Rompamos, pues, sus cadenas, una a una, y el proceso se acelerará a medida que el sentimiento de libertad despierta en el alma de los hombres. De quienes no entienden esto, cabe sospechar, y con razón, que tampoco entienden la naturaleza humana y aspiran a convertir a los hombres en máquinas. El ser humano es un ser fundamentalmente creativo, inquisitivo, capaz de perfeccionarse. Indagar y crear, esos son los dos ejes en torno a los que giran los afanes humanos, de un modo más o menos directo. Pero la libertad de pensamiento y la ilustración no son prerrogativas de la élite. Fiel una vez más al espíritu de Rousseau, Humboldt afirma: hay algo que ofende a la naturaleza en la idea de negar a cualquier hombre el derecho de ser hombre. Por lo demás, se muestra optimista respecto al efecto que tendrá para la humanidad la difusión del conocimiento científico mediante la libertad y la ilustración. Ahora bien, toda la cultura moral brota única e inmediatamente de la vida interior del alma, y solo cabe estimularla. No es algo que pueda fabricarse mediante métodos externos o artificiales. Para cultivar el entendimiento como el resto de facultades, el hombre debe recurrir a su propia actividad, a su ingenio, a su manera peculiar de utilizar los descubrimientos ajenos. Por tanto, la educación debe brindar oportunidades para la realización personal.
En el mejor de los casos, aportará un entorno lo bastante diverso y estimulante para que el individuo lo explore a su manera. En rigor, ni siquiera el lenguaje puede enseñarse, sino que debe despertar en la mente, solo que puede proporcionársele un rumbo por el que habrá de desarrollarse de forma autónoma. Creo que Humboldt hubiera estado de acuerdo con buena parte de las ideas de Dewey sobre la educación, y había apreciado también la reciente ampliación revolucionaria de dichas ideas, tal como lo han llevado a cabo, entre otros, los católicos radicales de Latinoamérica, que se dedican a despertar conciencias, es decir, transformar a los seres pasivos y explotados de la clase baja en los amos conscientes y críticos de sus propios destinos. De forma similar a como lo han hecho los revolucionarios en otras partes del tercer mundo. Y estoy convencido de que me suscribiría a su crítica a las escuelas, más preocupados por transmitir conocimientos que por engendrar en sus alumnos un espíritu crítico, entre otros valores. Desde una perspectiva sociológica, los sistemas educativos tienden a preservar las estructuras sociales y económicas existentes en lugar de transformarlas. Sin embargo, el interés de Humboldt en la espontaneidad va mucho más allá de las prácticas educativas, en sentido estricto. También atañe al trabajo y la explotación. Así prosiguen las observaciones que acabo de citar sobre el cultivo del entendimiento por medio de la acción espontánea. El hombre jamás considerará tan suyo lo que posee como lo que hace, y el jornalero que cuida un huerto no es su dueño en el sentido más verdadero. Tal vez que el zángano indolente que saborea sus frutos, conforme con estos principios, se podría elevar a todos los campesinos y artesanos a la categoría de artistas, es decir, de hombres que aman su trabajo por lo que es y lo mejoran por medio de su ingenio plástico o su talento creativo, cultivando así su intelecto, ennobleciendo su carácter y exaltando y refinando sus placeres. De este modo, la humanidad se ennoblecería por las mismas cosas que ahora sirven para degradarla, por más bellas que sean en sí mismas. Pero también, en este punto, la libertad es, sin duda, la condición indispensable. Sin ella, ni siquiera los afanes más acordes con la naturaleza del hombre podrían producir jamás tan saludables efectos. El trabajo que no surge del libre albedrío del hombre, que es el mero resultado de una orden o una directriz, no pasará a formar parte de su ser y permanecerá ajeno a su verdadera naturaleza. El hombre no llevará a cabo con energías verdaderamente humanas, sino con una precisión mecánica. Si el hombre actúa de un modo puramente mecánico, en respuesta a las peticiones u órdenes externas sin que participen sus propios intereses, energías y capacidades, podemos admirar lo que hace, pero despreciaremos lo que es. En estas nociones basa Humboldt sus ideas sobre la función del Estado, que tiende a hacer a un hombre un mero instrumento al servicio de sus fines arbitrarios, pasando por alto los del propio individuo. Su doctrina, la del liberalismo clásico, se opone categóricamente a toda forma de intervención estatal en la vida privada o social, más allá de las mínimas indispensables. Humboldt, que escribe en la década de 1790, no podía imaginar las formas que adaptaría el capitalismo industrial, de ahí que no se preocupe mucho de la amenaza que supone el poder privado. Cuando reflexionamos, sin dejar de distinguir la teoría de la práctica, sobre la influencia de un particular que tiene tendencia a disminuir o declinar, ya sea por la competencia, por el derroche de su fortuna o incluso por la muerte, mientras que ninguna de estas contingencias pueden afectar al Estado, no podemos sino confirmar el principio de que este último no debe inmiscuirse en ningún asunto que no concierna exclusivamente a la seguridad. Humboldt habla de la igualdad esencial a la condición del ciudadano particular, sin tener por supuesto la más remota idea de las múltiples formas en que se reinterpretaría la noción de particular en la era del capitalismo corporativo. No pudo prever que tanto la democracia, con su lema de igualdad a todos los ciudadanos ante la ley, como el liberalismo, con su
derecho del hombre a disponer de su persona, naufragarían en las realidades de la economía capitalista. No pudo prever que en una economía capitalista depredadora la intervención del Estado se convertiría en requisito indispensable para preservar la vida humana e impedir la destrucción de su entorno natural, si hemos de ser optimistas. Como ha señalado Karl Polanyi, entre otros, el mercado autorregulado no podría existir durante un tiempo prolongado sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad. Habría destruido al hombre y transformado su ecosistema en un desierto. Humboldt tampoco podía prever las consecuencias de la mercantilización del trabajo. La doctrina, en palabras de Polanyi, de que no compete a la mercancía decidir dónde será puesta a la venta, qué uso se hará de ella, a qué precio debe permitirse que cambie de manos y de qué modo debe consumirse y destruirse. Solo que la mercancía, en este caso, es la vida humana y ha sido necesario establecer un mínimo de protección social para limitar el funcionamiento irracional y destructivo del libre mercado, en su versión clásica. Ni podía prever, por lo demás, que las relaciones económicas capitalistas iban a perpetuar la forma de servidumbre que, ya en 1767, Simon Lingwet consideraba peor que la propia esclavitud. En la posibilidad de vivir por otros medios, lo que obliga a nuestros jornaleros a cultivar en suelos cuyos frutos no comerán, y a nuestros albañiles a construir edificios en los que no vivirán. Es la necesidad la que los arrastra a esos mercados en los que guardan los señores que les harán el favor de comprarlos. Es la necesidad lo que los obliga a postrarse ante el rico para que éste les permita que le enriquezcan aún más. ¿Qué ventaja efectiva le han aportado la abolición de la esclavitud? Es un hombre libre, dicen. ¡Ay! Esa es su desgracia. El esclavo era valioso para su señor, por el dinero que le había costado, pero el trabajador nada le cuesta al rico holgazán que lo contrata. Se dice que estos hombres no tienen dueño, pero tienen uno, el más terrible e imperioso de todos, la necesidad. Es ella la que les impone la más cruel dependencia. Si hay algo que ofende la naturaleza humana en la idea de la servidumbre, es preciso guardar a una nueva emancipación, la tercera y la última fase emancipatoria de la historia, asegurada por Fourier, que convertirá al proletariado en un hombre libre revocando el carácter mercantil de su trabajo, poniendo fin a la esclavitud salarial e implantando el control democrático de las instituciones comerciales, industriales y financieras. Quizá Humboldt hubiera suscrito estas conclusiones. En lo que sin duda coincidía es que la intervención del Estado en la vida social es legítima cuando la libertad destruye las condiciones sin las cuales sería inconcebible no solo la libertad, sino la propia existencia. Precisamente las circunstancias que se dan en una economía capitalista sin trabas. En cualquier caso, su crítica de la burocracia y el Estado burocrático pueden interpretarse como una elocuente advertencia sobre algunos de los aspectos más funestos de la historia moderna, y la base de su crítica es aplicable a una gama de instituciones coercitivas mucho más amplia de lo que hubiera imaginado. A pesar de que su doctrina se encuadra en el liberalismo clásico, Humboldt no es un individualista primitivo al estilo de Rousseau, que ensalza al salvaje que vive ensimismado y apenas se interesa por el hombre en sociedad, siempre fuera de sí, que solo sabe vivir en la opinión del prójimo, de la que extrae el sentimiento de su propia existencia. La visión de Humboldt es diametralmente opuesta. El desarrollo de las ideas y argumentos expresados en este ensayo podrían reducirse al siguiente principio. Al romper las cadenas de la sociedad, es principio encontrar tantos vínculos sociales nuevos como sea posible. El hombre aislado no es capaz de desarrollarse sin el que se haya encadenado. Así pues, Humboldt espera el advenimiento de una comunidad de asociación libre, sin coerción del Estado ni de ninguna otra institución autoritaria,
en la que los hombres libres pueden crear, indagar y desarrollar al máximo sus capacidades, asegurándose a su tiempo, nos ofrece una